Hola, amigas, amigos. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís, a través de su serie Personajes de la Cultura Mexicana, les da una cordial bienvenida y hablaremos en este programa de uno de los personajes emblemáticos de la música, la actuación, como fue José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más prolíficos, más destacados, más reconocidos, no solo a nivel nacional en México, sino en otros países de habla hispana y hasta en la propia España, donde pasando el tiempo, muchos años después de su muerte, tuvo gran influencia en grandes cantautores de todas las edades, cantautores jóvenes como el ahora muy conocido Joaquín Sabina, Miguel Ríos y otros cantantes de generaciones relativas, ya ahorita ya no tan jóvenes, fueron influenciados y se declararon admiradores incondicionales de las letras, del estilo de José Alfredo Jiménez. Y bueno, Chavela Vargas, que fue contemporánea de él, la famosa cantante costarricense, que cuando le cuestionaban que por qué decía que había nacido en México, ella decía que un mexicano nace donde le da su gana. Bueno, pues Chavela Vargas precisamente fue una de las intérpretes y compañera de correrías de José Alfredo Jiménez, que pues era un auténtico bohemio, un tipo que vivió la vida al tope y que pues era legendario por la vida bohemia que llevaba. Y bueno, ya grande, digamos cercana a la tercera edad, después de un receso muy largo, Chavela Vargas tuvo un segundo aire en España y allí, interpretando a José Alfredo, fue que en cierta manera lo volvió a hacer popular por aquellos lugares. Entonces, José Alfredo Jiménez fue uno de los compositores más representativos de la cultura popular mexicana. Y bueno, según su biografía, a pesar de no haber tenido estudios de música, sin embargo es uno de los compositores y cantantes mexicanos que más canciones compusieron y grabaron, y que era disputado por los cantantes más conocidos de nuestro país desde antes de mediados del siglo XX. Los grandes cantantes mexicanos populares de aquella época, como Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejías, muchísimos de los cantantes más conocidos, pues se disputaban las canciones que componía José Alfredo y que se convirtieron en verdaderos éxitos. Su filosofía popular, su manera de interpretar la mentalidad de la clase popular mexicana en sus canciones, pues lo convirtió precisamente en una figura, en un ícono, en uno de los grandes filósofos populares, por decirlo de alguna manera. Por ello es que sigue vigente el legado musical y también actoral de José Alfredo Jiménez, quien filmó también muchas películas, o sus canciones fueron interpretadas en muchas cintas, fueron temas, o simplemente se interpretaban en toda una serie de películas en los años 50, 60. Y bueno, pues este personaje de José Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el año de 1926 y falleció en la Ciudad de México en noviembre de 1973. Y fue autor de temas emblemáticos musicales
de lo que se conoció como música ranchera, música popular. José Alfredo Jiménez fue hijo de Agustín Jiménez Tristán y de Carmen Sandoval Rocha. Y bueno, pues nació, como dijimos, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde pasó sus primeros años de vida. Y una vez que falleció su padre en 1936, José Alfredo con sus 3 hermanos y su madre emigraron a la Ciudad de México, a donde llegó a los 11 años de edad y donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones. Su madre abrió una pequeña tienda que no prosperó, por lo que José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos el de camarero de restaurante. Además jugó fútbol profesional, siendo compañero de uno de los legendarios jugadores mexicanos que trascendieron, como fue Antonio La Tota Carvajal, el 5 copas, porque participó en 5 mundiales de fútbol. Es una faceta no muy conocida de José Alfredo, pero él fue compañero, era el suplente de Antonio Carvajal en uno de los equipos de la incipiente Liga Profesional de Fútbol en México en los años 40. Entonces todo un personaje de múltiples aristas fue José Alfredo. Jugó en los equipos Oviedo y Marte de la primera división. Y además fue miembro de un grupo llamado Los Rebeldes. Pero en su oficio de camarero trabajaba en un restaurante pues muy conocido llamado La Sirena, el que era frecuentado por el productor musical Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor desconocido, entre los que se encontraban Cuando el destino y Yo, y entonces Andrés Huesca decidió grabar esta última canción inmediatamente, y a raíz de allí José Alfredo cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XEX, y meses después en la XEW, la emisora más importante del país y también de las más conocidas en Latinoamérica, situación pues que lo lanzó a la fama. Ya con una trayectoria, compuso para su novia Paloma Gálvez la canción Paloma Querida, y canción que la grabó el famoso cantante y actor, también otro personaje icónico de la cultura popular mexicana, Jorge Negrete, que en ese tiempo era considerado el máximo intérprete de la canción mexicana. Y Jorge Negrete quedó maravillado con la letra y grabó todo un disco con las canciones de José Alfredo Jiménez, constituyendo un éxito arrollador para ambos. José Alfredo Jiménez se casó con Paloma Gálvez, con quien tuvo 2 hijos, José Alfredo y Paloma. Posteriormente sostuvo una relación con Mari Medel, teniendo 4 hijos. Y bueno, más allá de sus situaciones personales, pues ya dijimos que es uno de los compositores más prolíficos de nuestro país, ya que se calcula que llegó a componer 300 canciones en su carrera, y digamos que murió pues no muy grande, muy relativamente joven. Y entre esas canciones se encuentran corridos, guapangos, música ranchera, y muchas de ellas pues aún constituyen un referente, como la famosa canción del Rey, que sigue siendo un éxito muchos años después de haber sido compuesta, así como La Media Vuelta, El Jinete, Si Nos Dejan, y una lista interminable de canciones que fueron grandes éxitos y que bueno, pues dejaron marcada la cultura popular, la educación sentimental de varias generaciones de mexicanos, quienes se reflejaban pues en
a las canciones, en las composiciones de José Alfredo Jiménez. José Alfredo, en sus últimos años de vida, conoció a la joven cantante mexicana Alicia Juárez, siendo ella muy joven, y con la que se casó en el año de 1970, y con ella grabó un álbum en 1972. Y bueno, a su muerte, decimos un tanto prematura, porque pues aún tenía, dicen, cuerda para rato. Sin embargo, pasó a la posteridad y sigue siendo reconocido como uno de los grandes íconos de la canción y de la cultura mexicana, de la cultura popular mexicana. Sirvan pues este programa como un homenaje a una de las grandes figuras de esa cultura popular mexicana, José Alfredo Jiménez. Gracias, amigos.